¿Qué tal, amigos? Esta es otra edición de Personajes de la Consultoría. Mi nombre es Italio Tapia. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero Jack López Acuña. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Él ha hecho un máster en ciencias en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también ha seguido una especialización en ingeniería sismoresistente e ingeniería de puentes en Tokio, Japón. También fue catedrático en puentes de la UNI hasta 1992 y está con nosotros para poder hablarnos todas sus perspectivas respecto a los puentes en el Perú y sobre su trayectoria. Muchas gracias, ingeniero Jack, por estar con nosotros. Con todo gusto. Ingeniero, usted es una eminencia en todo lo que tiene que ver con puentes en el Perú. De hecho, es reconocido en el mundo académico y por supuesto también en el mundo de la consultoría. Pero quería preguntarle acerca de cómo descubrió usted su nicho de especialización. Es decir, cómo descubrió o cuál fue el proceso para llegar a su rubro definitivo del diseño estructural en puentes. Fundamentalmente porque encontré lo siguiente, que los puentes son las estructuras en las cuales prácticamente se aplica toda la rama de la ingeniería civil. No es como en edificaciones, por ejemplo, que intervienen distintos especialistas. O sea, el primero que interviene en una casa, en un edificio, son los arquitectos. Entonces los arquitectos son los que definen, ¿no?, la forma y todas las características. Luego vienen los ingenieros sanitarios, electricistas, etc. Pero en lo que es puentes, todo, desde el inicio de la ubicación, la forma, etc., lo define el ingeniero civil. Entonces, es el tipo de obra que se supone es puramente ingeniería civil. Entonces, eso es fundamental. Entonces, no dependemos de otras profesiones. Incluso tal es así que la primera universidad de ingeniería civil, digamos, a nivel del mundo, se crea en Francia con ese nombre, ¿no? Es la escuela de puentes y calzadas, ¿no?, y caminos. Mientras que los temas de las edificaciones, por ejemplo, en Europa los ven los arquitectos. Entonces, el cálculo estructural de los edificios lo hacen los arquitectos. Mientras que en la ingeniería civil, fundamentalmente lo que llaman las obras de ingeniería civil, está totalmente bajo la responsabilidad de los ingenieros. Entonces, a la pregunta, ¿en qué momento decido, en realidad, creo que decidí en lo siguiente: desde cuando terminé la carrera de ingeniería civil, el último curso, en el último ciclo se lleva el curso de ingeniería de puentes. Y ahí la tarea que nos dio el profesor en esa época, el señor Pedro Lainez, un ingeniero de mucho prestigio, y él fue nuestro profesor, y generalmente aprobar ese curso era lo más difícil dentro de la carrera. ¿Era un curso obligatorio? Obligatorio. En la UNI el curso de puentes es obligatorio y es del último ciclo. Entonces, para graduarse prácticamente se dependía de aprobar ese curso o no. Hay mucha gente que llevaba el curso 2 o 3 veces porque era muy exigente el profesor de puentes de esa época, ¿no? Entonces, ahí me gustó, pero fundamentalmente por eso, porque encontré que era una especialidad que dependía fundamentalmente todo de lo que era ingeniería civil, no se dependía de otras cosas. Entonces, ahí empezó desde el momento en que cuando yo fui desde que lo llevé el curso en la universidad y usted dijo, ya me encantaría especializarme en esto. Sí, así es.
Y tal es así que el trabajo que uno presentaba en la universidad, el último trabajo, había que hacer el diseño de un puente y la sustentación había que hacerlo directamente con el profesor, con el ingeniero Lainez, ¿no? Entonces, todos los alumnos, compañeros míos, que realmente iban a presentar su trabajo, todos con los planos, había que haberse amanecido varios días, y el ingeniero Lainez me dio en primer lugar me dijo, ¿y dónde está su trabajo? Porque no me vio que haya llevado todos los planes locales. Y le dije, ingeniero, aquí está. Había llevado todos en hoja de computación. No, me dijo, usted está desaprobado, me dijo. ¿Lo llevó en hoja de computación? Claro, yo hice, estamos hablando del 66. Ok. Entonces en esa época ya me había interesado y yo hacía casi todo con computadoras los 2 últimos años. Sus compañeros llevaron los planos hechos a mano. A mano. Y usted, todos los cálculos. Y usted lo llevó en formato A4. Claro, así es, ¿no? Y todo con los cálculos manuales, mientras que... Entonces, eso lo supervisaba el profesor, ¿no? No puede ser. Entonces fue interesante. Empezó diciéndome que estaba desaprobado, ¿no? Porque no había llevado nada. Pero al final le dije, no, profesor, quiero sustentar. Y listo, entonces al final yo aquí le estoy poniendo como nota 19, y lo espero el día lunes a trabajar conmigo en la oficina. ¡Wow! No, es que también esa es la visión de alguien que ya está empezando a utilizar la tecnología desde la universidad y a innovar, ¿no? Desde su presentación, ¿no? Claro. Ese curso no se llevaba, no había computadoras en la Facultad de Civil. Sí. Eran unas computadoras inmensas y donde estaba era en la Facultad de Ingeniería Electrónica. Sí. Y ahí era una inmensa computadora y yo me iba hasta allá pues, a hacer los trabajos, con tarjetas perforadas. Era toda diferente. Una historia. ¿En qué año salió de la uni? Yo en el 66. 66, ok. Al final. Y después, ¿en qué año hizo su máster en Río de Janeiro? El 70. Ok. ¿Nos puede contar su experiencia haciendo un máster en ciencias en Río de Janeiro? Sí, fue sumamente, o sea, antes de viajar a Río de Janeiro, en el curso el 66, yo gané una beca de la Ford, porque yo terminé y la universidad me ofreció quedarme ahí como docente. Me quedé como profesor auxiliar y ahí conseguí una beca para irme a Estados Unidos, ¿no? Al MIT para hacer mi posgrado. ¿Y el qué posgrado hizo? No hice, no llegué a ir. No lo hizo, no lo llegó a hacer. No llegué a ir. ¿Por qué? Ese es interesantísimo. No llegué a ir. El día anterior decidí no... Bueno, me haces una pregunta justamente que no tiene nada que ver con la... Pero, ¿por qué no fui? Miren, era una beca para irme a estudiar. En el MIT. Pagado. Claro. Al MIT. Y el día anterior, ya con los boletos en la mano, para América, decidí no ir. Bueno. Entonces, sus razones habrá tenido. ¿Ah? Sus razones habrá tenido. No, sí, mis razones era de que, bueno, estaba enamorado. Bueno, es una razón válida, ¿no? El amor a veces nos hace tomar las decisiones y está bien, ¿no? Sí. Igual se abrieron más oportunidades. Claro, entonces ahí incluso me dijeron, oye, no debí perder esta oportunidad, ¿no? Entonces yo un poco dije, no hay problema, en el próximo año aplico y claro, pero ya no fue así. Bueno. Entonces al año siguiente ya conseguí la beca de la OEA y me fui ya para Brasil. Para Río. La pregunta era claro, ¿cómo fue su experiencia, ¿no? en la Universidad Federal de Río de Janeiro? Sí. ¿Usted sabía portugués? Claro, no, yo no sabía nada. Ya. No sabía nada, entonces... y ya me fui al año siguiente a Brasil, a la Federal de Río de Janeiro, becado por la OEA. Un máster en ciencias, si no me equivoco. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, allá
en general en el extranjero, Estados Unidos, ¿no? Canadá, etc. Las maestrías se llaman maestrías en ciencias e ingeniería civil, en MTC. Ya, entonces, dentro de eso puede ser la especialidad en ingeniería civil, en ingeniería electrónica, ¿no? Pero empieza así, el título general del grado es Master of Science, ¿no? En ingeniería civil o en las otras ingenierías. Y así, entonces me recibieron muy bien. Entonces ya ahí me fui con mi esposa, ¿no? Está bien. Me fui con mi esposa ya. ¿Cuánto tiempo fue la maestría? No, yo he estado allá 3 años. En realidad yo llegué allá para la maestría. Y como en todas las universidades, te toman antes un examen, ¿no? para ponerte al día, capacitarte. Y bueno, yo di mi examen allá. Los profesores me dijeron, oye, usted sí conoce ya bastante de estructura, de computación, ¿no? Entonces me dijeron, no, usted ya lo estamos matriculando como estudiante de posgrado, ¿no? De doctorado. Ah, ok. O sea, pasó directo al doctorado. Sí, o sea, sin tener una maestría. Claro, o sea, no, me dijo, usted va a ser estudiante de doctorado, pero lógicamente tiene que hacer la maestría. Ah, ya, primero la maestría, claro. digamos, le aseguraron el doctorado claro. desde el principio. Así es, o sea, yo te quería, ¿no? Porque además me dieron, como digo, me había ido como profesor de la uni, a pesar de que recién estaba como auxiliar. Les agradó ese hecho que yo ya conocía de la computación y de las cosas, ¿no? En estructura. Me dieron trabajo también allá como profesor, hice el doctor y estaba haciendo el doctorado y pues aquí mi maestría, aprobé todo el doctorado, absolutamente todo, y como tesis escogí para el doctorado Puentes Aquilatado, ¿no? Y digamos la experiencia propia de hacer su maestría y después su doctorado en Río de Janeiro, sí. ¿Cómo fue? Algunos paralelismos que tal vez la Universidad Federal de Río de Janeiro respecto a las universidades peruanas, no sé qué, ¿nos puede contar acerca de su experiencia respecto a eso? Sí, mira, es muy diferente. Estamos hablando de casi el año 70. Pues, sí, 70, yo estuve allá hasta el 73. Mira, allá la investigación, el gobierno aumentaba bastante la investigación. Entonces, las universidades totalmente al día reciben todas las publicaciones de todas las especialidades de todo el mundo. Entonces encontré pues, que a diferencia de la universidad, allá en las bibliotecas, todas las semanas, todos los meses llegaban todos los papers, todas las publicaciones recientes, ¿no? Que aquí no había eso. Claro. Eso era una gran diferencia. Y los estudiantes de posgrado eran a dedicación exclusiva, ¿cierto? ¿No? El gobierno les pagaba. Les pagaba por hacer su posgrado. Así es, así es, ¿no? Y los que íbamos becados como fui yo, pero era igual, ¿no? Entonces, uno se dedicaba 100% a hacer el posgrado. Esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Aquí, lamentablemente, no hay eso. Realmente los estudiantes de posgrado están trabajando, entonces es muy diferente. Exacto. Es muy diferente, ¿ya? Pero así fue, eso es un ambiente totalmente diferente en lo que es investigación, estudio, las bibliotecas. Imagínate lo siguiente, mira, para que veas, hay bastantes congresos allá, congresos de ingeniería, de suelo, de estructura. Entonces, justamente yo llegué en enero, porque las clases empezaban todavía en abril. Entonces, esos primeros meses suponía era para llevar los cursos básicos, ¿no? Pero ya para mí no fue necesario. Entonces me dijeron, mira, hay un congreso de estructuras en Porto Alegre en septiembre de este año. Prepara un trabajo.
preparé un trabajo. Me aceptaron y la universidad me pagó todo, imaginas, para ir allá a hacer la presentación al Congreso. Yo me fui con mi esposa, mi hija ya había nacido y ustedes no fuimos. Me dio todo. Muy diferente que acá. Aquí, si hay un Congreso, ¿quiénes van? ¿O quiénes están? Va el decano, el rector, a esas reuniones internacionales. Allá no. Allá indicaba, miren, hay el Congreso de tal sitio, ustedes estudiantes de lado, preparen su trabajo. Si les aceptan, la universidad corre con todos los gastos. Entonces no se incentiva. Entonces está muy bien incentivada la investigación. Entonces, esa es la diferencia que encontré y me animé, pero mi esposa ya quería quedarse allá. ¿No? Mira, ya se mete acá, por el lado, para que quedemos acá. Vivíamos en Copacabana, a 3 cuadras del mar. Así. ¿Quién no quiere quedarse? No. Listo. No, igual terminé y me regresé inmediatamente. Ingeniero. Hay mucho que hacer en nuestro país. Por supuesto que sí. Listo, ingeniero. Entonces, quería también saber cómo fue su experiencia haciendo su especialización en ingeniería sismo resistente, ingeniería de puentes en Tokio. ¿En qué año fue eso? Eso fue primero el 87, el de puentes, y el 90 el de sismo. ¿Cuánto duró cada especialización? Aproximadamente el primero fue 6 meses y el segundo algo similar. ¿Cuál fue, digamos, en base a lo que pudo aprender ahí, digamos, qué aprendizaje pudo traer para implementarlo acá en el Perú o para poder traer ese conocimiento? Claro. Bueno, en principio, en lo que es ingeniería sísmica, encontré una realidad muy diferente a lo que tenemos en Perú, por ejemplo, ¿no? Porque las normas de diseño, y también fue algo similar en puentes, ¿no? Son muy diferentes a lo que utilizamos acá. O sea, la filosofía de diseño, etcétera, son muy diferentes, pero son efectivos, porque ellos en ese momento estaban construyendo el puente Acachicaico, que es el puente colgante, que ha sido por muchos años el más largo del país, casi con 1900 metros de luz central. Y pude ver eso ahí, pude ver inmensas, cómo construían sus puentes con inmensas grúas. Tenían grúas que levantaban pues 2000 toneladas. Es otro planeta. Es otro planeta, es otro planeta. En cuanto a tecnología. Y estamos hablando del año 87-90. Claro, ¿no? así es. Entonces fue sumamente grato y ver cómo al igual me encontré en Brasil en la universidad. Yo veía que efectivamente la gente pues, trabajaba bastante en la universidad. Allí en Japón era un extremo, ¿no? Uno veía que en la universidad los japoneses trabajaban hasta tarde, ¿no? Esa es la razón para la que están adelantados, ¿no? Fue muy grato, me gustó y por eso es que fui a hacer 2 cursos allá. 2 cursos, claro. Claro, en 2 oportunidades, ¿no? ¿En qué universidad? Uno era en la universidad, los profesores era un grupo que se formaba para el curso específico. Entonces, eran profesores de varias universidades, muchos de la Universidad de Tokio, que era lo más cerca que estaba ahí, pero era auspiciado por un instituto de investigación, ¿no? Y era una universidad, porque había muchos que también, no solamente eran las clases, sino también visitas a obras, ¿no? Muy enriquecedor, de todas maneras. Claro, así es, porque se supone que ya
Porque estos cursos eran ya para profesionales que ya habían terminado, que ya tenían algo de experiencia, entonces sí, pues íbamos a las horas, nos recorrían por todo el país visitando las horas. Fue muy interesante. Usted mencionó hace un momento que la normativa que usted encontró en Japón respecto a normas sismoresistentes o normativa para puentes era diferente, muy diferente acá en Perú. Entonces, esa diferencia se sigue conservando porque lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, la norma E030 del sismo resistente muchas veces hace adaptaciones de normas extranjeras o también la de puentes. Entonces, en ese sentido, ¿qué cambios en todo caso usted cree que tendría que hacerse en la norma peruana actualmente para poder estar a la altura de las normas de esos países más desarrollados? Bueno, ahí te digo lo siguiente. En ese momento, si bien es cierto, Japón es un país eminentemente sísmico, ¿no? Donde hay zonas es un país que está con amenaza sísmica. Sin embargo, cuando vino el sismo de Kobe, los viaductos, había unos viaductos con unas inmensas columnas de bastante diámetro, y todo eso se colapsó. Todo eso colapsó. Mientras que un sismo similar que hubo poco después en California, el sismo de Loma Prieta en San Francisco, las estructuras que uno veía ahí eran mucho más flexibles, de menor dimensión, y ahí no colapsaron tanto, no fue tanto el daño, no se dio los daños en Japón. Entonces, ¿qué sucedió? Se produjo un cambio tremendo. Entonces, Japón ya tuvo que cambiar de la filosofía esa de diseño, basado en algo así como el E30, E030, que es de donde viene. En Estados Unidos, California, que es una zona altamente sísmica, cambió a una filosofía totalmente distinta. En Japón, lo que se hacía era estructuras robustas. Entonces, si ven ese sismo del viaducto de Kobe, uno va a ver unos pilares inmensos. Y todos volteados. Así es, todo volteado. O sea, no se ha roto, sino que no se ha dañado de manera vertical, sino que simplemente se volteó. Así es. O sea, demasiado peso también. Claro, claro. Entonces, ¿eso qué significa? Eran estructuras muy rígidas, no eran flexibles. En cambio, la filosofía de la zona de San Francisco, de California, fue totalmente distinta, ¿no? Vamos a hacer estructuras flexibles que puedan deformarse, liberar por ellas mismas energía, no oponernos al sismo, porque nunca el ser humano, la naturaleza, las estructuras, vamos a vencer las fuerzas de la naturaleza. Más bien, hagamos estructuras flexibles para que cuando venga el sismo puedan deformarse, liberar energía. Entonces, ahí surge una diferencia tremenda entre las normas para diseñar puentes a las normas para diseñar edificios. ¿Ya? Entonces, eso es una gran diferencia, y aquí en nuestro país, lamentablemente, hasta ahora, en muchos casos, los puentes, y sobre todo los extranjeros que vienen de Europa, diseñan los puentes con la misma filosofía del E30. Eso está orientado para edificios, no para puentes. Entonces, esa es la gran diferencia, la gran lección que se sabe, y si entran a estudiar esos dos casos, el sismo de Loma Prieta y el sismo de Kobe, van a encontrar eso. Muy interesante. Muy interesante. De hecho, quería preguntarle acerca de un poco más de su experiencia profesional. ¿Cuáles son, dentro de su experiencia en puentes acá en Perú, o en el extranjero, cuáles son los puentes más emblemáticos en los que usted haya trabajado o está involucrado? Ya. O más retadores, ingenierilmente hablando, ¿no? Claro. Bueno, uno de ellos es el siguiente. Nosotros empezamos
a diseñar y construir los puentes aporticados, se llaman porticados, ¿sí? No los puentes convencionales. Los puentes convencionales son los puentes que están simplemente apoyados sobre los pilares de los estribos. Se apoyan y entre el pilar y la superestructura se colocan los apoyos de neopreno, etc. Okay. Entonces, mientras que nosotros hemos empezado a hacer que esas uniones sean rígidas. Okay. O sea, ya no sea vigas simplemente apoyadas, sino unión totalmente rígida. Entonces nosotros hemos empezado a trabajar en eso bastante y es lo que procuramos hacer. Con eso, ¿qué se logra? Con eso lo que se logra es una reserva de resistencia mucho mayor. Es más difícil calcular eso que calcular vigas simplemente apoyadas. Lógico. ¿No? Entonces, una viga simplemente apoyada, ya se sabe hasta de memoria, el máximo momento, 1/8 de omega al cuadrado. En cambio, en los otros no, es diferente, hay que hacer, o sea, depende. Entonces, es lo que justamente hoy día, hace un instante, he estado escribiendo un pequeño artículo sobre el puente Santa Rosa. Claro, Que el que está está casi por el Callao. Claro, que se va a proyectar por el Callao. Entonces, ahí, ¿qué se ha proyectado? Vigas simplemente apoyadas sobre estribos, ¿no? Y para disminuir los efectos sísmicos, están considerando disipadores sísmicos, ese tipo de cosas. Eso es lo más fácil de calcular, ¿no? Y también de construir. Entonces, volviendo, entonces, eso hemos empezado a hacer ya hace algunos años y uno de esos proyectos de ese tipo son el puente Chilina en Arequipa. Es un puente de más de 500 metros con uniones rígidas entre los pilares y la superestructura. Y así hemos diseñado ese puente que está en Arequipa, ese viaducto. Hemos diseñado el puente Alcomachay, que es el primero de su tipo que hizo el Ministerio de Transporte. ¿Cuál, disculpe? ¿Tambomachay? Alcomachay. Alcomachay. Eso está considerado en el estudio de perfil hacer un puente arco de concreto, arco de metálico. ¿Ya? Nosotros lo dijimos al Ministerio, proponemos hacer esto. Felizmente en esta oportunidad los funcionarios está bien, pero la condición es la siguiente, ¿no? Debe salir un presupuesto más barato y sin ampliaciones y ese tipo de cosas. Efectivamente salió, se hizo en el plazo, no hubo adicionales. Es lo que actualmente en las publicaciones está considerado como la mejor alternativa del siglo XX, ese tipo de puentes. Porque incluso se construye sin necesidad de poner falsos puentes ni nada de eso, ¿no? ¿Usted cree que, digamos, la unión rígida aumenta la vida útil del puente? Pero, digamos, en lo que respecta a costo, ¿qué tanto se encarece? No, no se encarece. ¿No? No, es al contrario. Baja el costo. ¿Por qué? ¿Por qué baja el costo? Porque es menos concreto, menos acero. Porque en el caso del sismo, por ejemplo, ¿ya? O en el caso de la viga, o sea, en la viga simple apoyada, todo lo que tiene son momentos positivos y el momento es grande, es 1/8 de medio cuadrado. Pero si tú lo haces rígido, ese momento baja a la mitad. Entonces, al bajar a la mitad, baja la cantidad de acero, baja la cantidad de armadura. Si la unión es rígida entre la columna y la viga, cuando no es rígida, a la hora que viene un sismo, como la unión no es rígida, esto trabaja como un voladizo. Entonces trabaja con esta luz. El momento mayor está aquí abajo, entonces salen cimentaciones grandes. Pero si ya no has unido, efectivamente, todo trabaja en conjunto. ¿Y por qué cree que todavía acá somos tan reacios en diseñar puentes con unión rígida? Porque es mucho
más, te lleva más tiempo, más cosas. Entonces, justamente en esta nota que estoy haciendo... digamos, a nivel de tiempo de construcción aumenta el plazo, algo así. No, a la hora del diseño. El diseño. El diseño. Bueno, pero mejor aumentar el tiempo en el diseño antes que estar con ampliaciones de plazo y ese tipo de Tú cosas. lo dices, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, por eso justamente en esta notita que estoy escribiendo estoy diciendo lo siguiente. Siempre lo que se debe hacer es cosas. Si uno quiere ganar, tiene que invertir en todas las cosas de la vida. Entonces, en la parte de ingeniería, el diseño, tienes que invertir en los estudios y en el proyecto si quieres ganar en la obra. Totalmente de acuerdo con usted. No podría estar más de acuerdo con usted. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ahí está la cosa. Porque sucede que en nuestro país se paga muy poco. Entonces, debido a eso, muy pocos estudios, muy poco el tiempo, entonces la gente hace lo más simple. Y por otro lado requiere mucho más conocimiento, ¿no? Porque es lo que sucede. Pero el tema de la infraestructura en el Perú, en lo que respecta a usted que ha viajado por el mundo, usted que tiene justamente esa cancha de haber viajado por diferentes partes del mundo, digamos, la infraestructura en el Perú, los puentes en el Perú, respecto a Latinoamérica, ¿en qué nivel estamos? Yo diría que estamos, si no es en el último lugar, en el penúltimo lugar. A nivel de Latinoamérica. Sí. Mira, para mí fue sorpresivo cuando yo diseñé unos puentes para Bolivia hace como 20 años. Cuando yo encontré allá, ellos no tenían siderúrgico. Entonces, cuando yo diseñé el puente, unos puentes con vigas prefabricadas de 30, 40 metros, y yo voy allá, ¿cómo estaban construyendo? Los estaban construyendo con segmentos, ¿no? Entonces, ustedes han visto, de hecho conocen el puente el Urín que se cayó hace poco, ¿no? Ya. Estaban construyendo Okay. ¿no? Entonces, allá como no tenían grandes grúas, ¿no? Y tampoco tenían siderúrgica, estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, ellos casi no hacían puentes metálicos, todo era en concreto. Pero a su vez, hubo un ingenio constructivo muy grande. Allá ya tenían los pilotes, y ya se hacían, ellos tenían equipo para hacer pilotes de concreto de grandes diámetros. Aquí recién se estaba introduciendo. Estoy hablando de Bolivia. Estoy hablando de Ecuador, igualmente que lleva. ¿Qué ha pasado con nuestra ingeniería de puentes en los últimos años? Entra Humala, en su mensaje a la Nación, dice, programa de 1000 puentes. Yo me entusiasmé, pero ¿en qué ha consistido ese programa de 1000 puentes? Claro, no es simplemente por poner los 1000 puentes donde sea, ¿no? Claro, pero no solamente eso, todo eso es comprar puentes que le llaman BL, pero no son BL, esos puentes metálicos que se arman, claro, todos importados. Eso no es, esos son puentes temporales. Temporales, muy bien, son para ese uso. Pero acá no se quedan temporales. En Guaycoloro, cuando pasó se fueron a poner uno de esos puentes. Mira, el puente Guaycoloro es un puente de 20 y tantos metros que no colapsó, solamente como estaba totalmente lleno de basura, el cabo se vino la avalancha y lo empujó al río, unos metros abajo. Había que retornarlo y punto. Entonces, lamentablemente, Colombia nos ha sacado ventajas tremendas. Este tipo de puentes segmentales de concreto es lo que más se hace. ¿Puentes segmentales? Claro, se llaman, ese es el nombre que se da. Okay. Eso se hace bastante en Colombia. Claro,
Así es. Acá tenemos puentes segmentales también. Sí, pues, el puente Chilina, Ok. ese es un puente segmental. El Alcomachay, un puente segmental. O sea, todo de concreto con unión rígida y construidos en el aire, por sucesivos. En este momento están construyendo otro puente que hemos diseñado de tipo El Salvador, con cientos de circulaciones. Que antes todos esos puentes de más de 100 metros en el Perú se hacían con estructura metálica. Puentes colgantes que se compraban extranjeros, ¿no? Ahora ya no los estamos haciendo acá. Pero si el gobierno, en lugar de estar comprando al extranjero puentes metálicos que se colocan hasta de una sola vía, incentivaran el uso de los puentes de concreto, de ese tipo que te digo, se podría tener menos puentes y dar más trabajo a la población. Es como pues estar trayendo puentes metálicos de afuera. Es un absurdo, ¿no? Entonces, Sí, pues. entonces, O sea, tienes la mano de obra para hacer acá, tienes todo para poder hacerlo. no lo puede hacer. Donde no hay concreto agregado, sí que se puede hacer, en el caso del puente Nanay. El puente Nanay en Iquitos no hay agregados, entonces ahí todo es acero. Hasta los pilotes lo proyectan en acero. Pero en Arequipa, por ejemplo, donde yo he proyectado un puente segmental en concreto de 180 metros de luz, lamentablemente el gobierno regional prefirió colocar un puente metálico. Sí, pues. Y hace 10 años están en eso y no pueden terminar. Bueno, ingeniero, ya para ir terminando con la entrevista, porque se nos ha hecho, o sea, ha sido un poco más larga, pero se nos ha hecho corto, o sea, el tiempo ha pasado rápido. Quisiera, por favor, que le dé alguna recomendación a los ingenieros civiles jóvenes que están interesados en especializarse en puentes, que están justamente proyectando su línea de carrera a hacer puentes. Así como usted, durante su época universitaria, siguió el curso de puentes y se dio cuenta, este es mi nicho. Quería saber que le dé una recomendación a todos aquellos que estén interesados en eso o estén pensándosela seriamente en dedicarse netamente a los puentes. Bueno, el mensaje que yo daría a los ingenieros y sobre todo también, discúlpame, a las universidades, para mí el curso de puentes debe ser un curso obligatorio. No podemos tener ingenieros que se gradúen como ingenieros civiles y muchas veces ni siquiera han llevado el curso de puentes. Entonces, definitivamente debe ser un curso obligatorio en la carrera, porque los puentes son la estructura, la obra, ¿no?, que más representa a los ingenieros civiles. La emblemática. Es la estructura, así es. Entonces, eso es la obligación. Todo ingeniero civil debe conocer eso. Y a los jóvenes, lo que le diría, el mensaje que yo haría sería el siguiente, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Ya. Los puentes generalmente son estructuras que nos presentan los retos, que la solución lo tenemos que dar nosotros los ingenieros civiles. No es como los edificios, como en las hidroeléctricas, donde son otros profesionales, que acá nosotros los ingenieros civiles, en consecuencia, tienen que conocer no solamente de cálculo estructural, tienen que conocer de procedimientos de construcción, de materiales, de todo. Y en vista que eso no se da normalmente dentro del currículo normal, tienen que llevar sus cursos de especialización haciendo un programa. Eso es fundamental, ¿no? Y a eso tenemos que llegar, porque ahora encontramos una serie de ingenieros que dicen son especialistas en puentes, son especialistas en una otra cosa. Y no, porque la universidad no les da toda la formación que se requiere. Entonces, debe ser algo así como el caso de los médicos. Tenemos que tener conciencia que la formación que nos da la universidad es una formación general básica. Los puentes son ya
son estructuras especiales que requieren demasiado, digamos, detalle y cuidado, y para eso hay que hacer una especialidad. Y así debe ser. No lanzarse como recién egresado. No solo con los conocimientos de la universidad, sino Así es. Tomarse en serio con el posgrado o con la especialidad. Claro, entonces imagínate, estos puentes que te digo, estos segmentales, un puente que estamos diseñando, ¿no? Entonces, tiene una luz de 200 metros, se puede llegar con esos puentes 200, 240 metros. Entonces, es una viga que tiene 12 metros de altura. ¿Cómo? Que la viga tiene 12 metros. Eso no Viga, se ve. 12 metros de altura Claro, la viga es de 12 metros. o de ancho, No, de altura. de largo. Aquí esta viga tendrá 60 centímetros. Ah, claro, el peralte, digamos. Claro, lo que se denomina el peral. Ok. ¿Ya? Wow. Entonces, te imaginas, ya no, 8 metros, 10 metros, 12 metros. No tienen ni siquiera armadura para que puedas poner un estribo de 14 metros. Si hay un puente que está, entonces, ¿qué sucede? Entonces, son otras magnitudes. Entonces, para eso es fundamental que tengan que hacer cursos de posgrado, porque lanzarse a hacer estructuras, para los puentes por otro lado, generalmente son estructuras que están a la intemperie, ¿no? Entonces es necesario ver los detalles de mantenimiento, durabilidad y todas esas cosas, ¿no? Es fascinante la parte de puente. Cada obra es algo distinto, ¿no? Es algo que se repite. Qué bueno. Bueno, ingeniero, ha sido un gusto poder conversar con usted y poder tener más conocimiento respecto a su trayectoria, de cómo llegó a ser tan apasionado de los puentes como usted lo está demostrando ser. Y ha sido un gusto poder hablar con usted acerca de ello, ¿no? De los puentes. Y gracias por haber estado con nosotros en nombre de la Asociación Peruana de Consultoría. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los felicito por la labor que están haciendo, ¿no? Creo que es fundamental. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por vernos y por haber visto esta edición de Personajes de la Consultoría. Estuvo con nosotros el ingeniero Jack López Acuña, gerente general de Jack López Ingenieros S.A.C. y es una especialista en puentes y una eminencia en puentes, por supuesto que sí, y en estructuras. Muchas gracias nuevamente por vernos y nos estamos encontrando en otra edición de Personajes de la Consultoría. Hasta luego.